Bueno, pues ya estamos de regreso del corte y bueno, ¿usted sabe qué es una onda de calor? Aquí se lo decimos. ¿Sabes qué es una onda de calor? La onda de calor es un periodo extenso de temperaturas extremas que elevan la temperatura del país y pueden presentarse con humedad excesiva, que aumenta la sensación de calor. Es un estado en el cual la temperatura máxima supera la temperatura máxima promedio y pueden variar dependiendo dónde se presente. Uno de los mayores santuarios de orangutanes en la isla de Borneo está amenazado por la tala ilegal de árboles. Una veterinaria española lucha para preservar un hábitat en el que el gobierno de Indonesia hizo una concesión de 40.000 hectáreas de tierra a una compañía para realizar una plantación de madera industrial y una tala selectiva del bosque. Una investigación por parte de Greenpeace reveló operaciones ilegales de ese tipo dentro de esa zona, muy cerca de nidos de orangutanes. En el área de 57.000 hectáreas del bosque Sungai Putri viven entre 950 y 1.200 orangutanes y cuenta con una gran diversidad. En los últimos 10 años, más de 50 orangutanes han sido rescatados por la organización que lidera esta veterinaria, que en el 2003 llegó como voluntaria a centros de rehabilitación para animales salvajes. Mire, un estudio realizado por la Universidad de Colorado dio a conocer que el 90% de los incendios forestales en Estados Unidos el año pasado fueron causados por la actividad humana. Las pérdidas ascendieron a más de 18.000 millones de dólares. Esta temporada de incendios fue considerada la más costosa, con un saldo de 12.000 viviendas destruidas y el desalojo de 200.000 habitantes. Además, provocó 66 muertes y dejó 4 millones de hectáreas quemadas. Los investigadores difundieron el estudio para considerar medidas de prevención. Por las actividades humanas, la temporada de incendios forestales ahora dura 3 veces más. Y bueno, ante el escándalo de fraude en las emisiones de motores diésel, el gobierno de Alemania no sabe si seguir presentándose como líder de lucha contra el cambio climático o mantener su protección a los grandes exportadores de su industria automotriz. Ese sector emplea a 800.000 personas y es responsable del 24% de las exportaciones alemanas. Algunas asociaciones exigen medidas urgentes para reducir las emisiones de los vehículos y que los fabricantes asuman su costo. La Comisión Europea ha censurado a Berlín porque cerca de 80 ciudades alemanas superan los límites de contaminación atmosférica. Y mire, también un estudio sobre los vínculos entre la Luna y la Tierra señaló que hace 1.400 millones de años los días duraban poco más de 18 horas. El alejamiento de la Luna ha venido afectando cómo el planeta gira sobre su eje y ese fenómeno explica una parte por qué se siguen alargando los días. A medida que la Luna se aleja, la Tierra reduce su velocidad giratoria. El movimiento del planeta está influido por otros cuerpos astronómicos que ejercen fuerza sobre él. Esas variaciones determinan también los cambios climáticos aquí en la Tierra. Bueno, pues vamos a conocer a eFerry. Es un transporte marítimo que no contamina. Se trata de un ferry eléctrico cero emisiones con la batería más grande instalada en un barco. Conectará a la isla de Aeroe en la parte danesa del mar Báltico con el continente europeo. El eFerry va a contribuir a la descarbonización del transporte marítimo, reducirá las emisiones anuales de la isla en alrededor de 2.000 toneladas de dióxido de carbono. Es energéticamente eficiente y cuenta con materiales de última generación, así como sistemas de carga automatizados de alta potencia. Otra de las ventajas de este ferry verde es la reducción de los costos de explotación del operador y la reducción del tiempo de viaje en comparación con los que usan diésel. Más de ciencia y tecnología, a nivel mundial se generan casi 54 millones de toneladas de desechos electrónicos y la situación podría empeorar si continúa el ritmo actual. De acuerdo con la Oficina Internacional de Reciclaje, es probable que el crecimiento más rápido sea en la región Asia-Pacífico, en donde la chatarra electrónica podría aumentar desde 3.6 kilos por habitante a los 5 kilos para el 2025. La investigación con datos de 180 países revela que la generación
contaminación global de estos desechos ha aumentado más del 30% en menos de una década. Y mire, la Comisión Europea anunció medidas contra la contaminación de residuos plásticos para limitar su impacto en el mar. La iniciativa contempla la prohibición de materiales plásticos de un solo uso en objetos cotidianos. Destaca la prohibición de productos como cotonetes, cubiertos y platos de plástico o popotes. También que los países integrantes hagan reducir el uso de recipientes de plástico usados para comida y vasos o botellas de plástico para actividades deportivas. Uno de los principales objetivos es, por supuesto, reciclar. Bueno, pues en la actualidad se están dando las condiciones necesarias para el renacimiento de la vida silvestre. La mitigación de la pobreza y la urbanización definen el futuro de la conservación de la biodiversidad. Por primera vez en la era moderna, las tendencias demográficas y económicas mundiales están creando las condiciones necesarias para un posible renacimiento de la vida silvestre. Por ejemplo, la tasa de crecimiento en la población mundial ha estado disminuyendo desde la década de 1960. De acuerdo con expertos de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, con los patrones actuales, podría predecirse que dentro de 100 años, la Tierra podría estar habitada por entre 6.000 y 8.000 millones de personas. Muy pocas permanecerían en la pobreza extrema y la mayoría viviría en pueblos y ciudades. Indican que si la sociedad toma las medidas correctas en nuestra generación o la siguiente, podría darse un retorno a lo silvestre. Organizaciones medioambientales advirtieron que las perforaciones marítimas hechas para la explotación de petróleo ponen en riesgo los parques naturales en las zonas costeras de Estados Unidos. En un informe elaborado por la Asociación de Conservación de Parques Nacionales y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, revela que al menos 68 parques de 18 entidades sufren las consecuencias negativas. La situación es muy delicada por el impacto tanto económico como turístico que todo esto representa. Y bueno, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre las aguas consideradas como grises y las negras? Aquí se lo platicamos. Mucho se habla de las aguas grises y de las aguas negras, pero existe una enorme diferencia. Las aguas grises son el agua residual de uso doméstico que no contienen desechos humanos. Ejemplo de ello son el agua de lavarropa o de los trastes e incluso la de después de bañarse. Esta distinción se hace, entre otras cosas, porque este tipo de agua puede ser aprovechada para actividades que no requieran de agua de calidad potable, como para inodoros, para riego y lavado de autos. Por el contrario, las aguas negras contienen residuos que no pueden ser erradicados con un método de purificación casero, pues están contaminadas con sustancia fecal y orina, tanto de humanos como de animales, y pueden causar enfermedades e infecciones si no son tratadas de manera correcta. Para Capital Media, Abril Osorio. Y ponga atención, estas son algunas de las características que tendrán los huracanes a finales de siglo. Especialistas del Centro Nacional de Investigación Atmosférica realizaron un análisis de los huracanes del futuro. Abordaron cómo serían 22 de esos fenómenos recientes si se formaran a finales de este siglo. La temporada del año pasado dejó pérdidas por más de $200 mil millones y es la más costosa registrada hasta hoy, con factores como la influencia del cambio climático en los huracanes y que más personas se ubican cerca de las costas tendrían implicaciones más importantes. Indicaron que se volverían más fuertes, lentos y húmedos. En el estudio simulado, la tasa de lluvia aumentaría una media de 24%, es decir, que en ningún caso serían más secos. Un ejemplo es el huracán Ike, que en 2008 mató a más de 100 personas. Podría tener vientos 13% más fuertes, un 17% más lento y 34% más húmedo. Bueno, pues ya para despedirnos, en un safari en Sudáfrica, un matrimonio de jubilados grabó el momento exacto en el que un grupo de hipopótamos salvó a un ñu de ser devorado por cocodrilos. Al principio trató de defenderse, pero dos lo sujetaron de la cabeza y uno de sus patas, ya que se lo llevaban al fondo del agua, pero en ese instante varios hipopótamos se acercaron y lo pusieron a salvo. Prácticamente lo escoltaron hasta que llegó a la orilla.
importante reacción de animales en vida salvaje. Llegamos al final de este espacio, le agradezco muchísimo y lo invito a que continúe con la programación de Efecto TV.